Mis hermanos, en el blanco es Cristo tenemos la misión de despertar en los hijos de Dios el deseo de esperar el arrebatamiento de la iglesia, andando como Cristo anduvo, siguiendo sus pisadas, imitando su carácter, como el máximo deseo de Dios, nuestro Padre Celestial, y el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo por la iglesia. En esa idea te voy a explicar la frase el blanco es Cristo. Para explicar la frase el blanco es Cristo, es necesario hablar del pecado como errar el blanco. Esta idea de ver el pecado como errar el blanco se describe por la palabra hebrea chatar y su equivalente en griego hamartía. Esta palabra que se funda en el concepto de arrojar, lanzar, tirarle el blanco, y simplemente quiere decir errar el blanco, que es la metáfora tras la palabra, es decir, se asemeja el pecado con errar el blanco y significa que la persona no dio en el blanco que Dios estableció para su vida. Una vez que en el Nuevo Testamento se narra la encarnación de Cristo, entonces se define el pecado con más claridad que en el Antiguo Testamento, tomando a Jesús como estándar de lo justo, siendo su vida el ejemplo a seguir por todos aquellos que ya le han aceptado como Señor y Salvador de sus vidas. En este caso, la frase del blanco es Cristo indica imitar a Cristo, andar como Él anduvo, quien anduvo obedeciendo a Dios su Padre, por lo que los hijos de Dios deben andar obedeciendo a Dios Padre a la manera de Cristo, es decir, siguiendo su ejemplo. La frase de blanco es Cristo no aparece literalmente en las Escrituras, pero sí de manera implícita, como en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él andó. Y debe presentar tres perspectivas del blanco es Cristo. Estas perspectivas se desarrollan tomando en cuenta la condición del hombre ante Dios. En primer lugar, están los hombres sin Cristo, con la semejanza en que Dios los creó desfigurada, lo cual se resume en una vida de muertos en delitos y pecados, separados de Dios. En segundo lugar, están los hijos de Dios, con la semejanza en que Dios creó al hombre renovado en Cristo, según Efesios 2:10, que son los que han alcanzado salvación y los que están llamados a seguir el ejemplo de Cristo en su vida diaria. En tercer lugar, están nuevamente los hijos de Dios, con la semejanza en que Dios creó al hombre perfectamente conformada en ellos, semejantes totalmente a Cristo, hecho que ocurrirá en el arrebatamiento de la iglesia, según 1 Juan 3:2. En Romanos 8:26 al 30 se presenta el propósito de Dios para los hombres, a saber, el ser hechos conforme a la imagen de Jesús su Hijo. Este propósito tiene sus pasos. El primero, el inicio del propósito de Dios. El segundo, el desarrollo del propósito de Dios. Y tercero, la finalización del propósito de Dios. Y así podemos entonces seguir viendo esta explicación de la frase el blanco es Cristo. El blanco es Cristo para los que están sin Cristo. Para los hombres y mujeres sin Cristo, el cometer pecado, es decir, errar el blanco, implica, entre otra cosa, no creer en Cristo. Es así como está escrito en Juan 16:9, de pecado, harmatía, errar el blanco, por cuanto no creen en mí. Por lo tanto, dar en el blanco para ellos es creer en Cristo como Salvador de sus vidas. Aquí se tiene el paso de inicio del propósito de Dios en la tierra, que en Romanos 8:30 se describe como el verbo justificó, por lo que todo el que cree en Cristo como Salvador de sus pecados es justificado, es decir, declarado justo, declarado inocente, sin culpa por su pecado. Segundo, el blanco es Cristo para los hijos de Dios. La segunda perspectiva. Los hijos de Dios han alcanzado salvación por gracia y por medio de la fe, y son hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras. Son hechuras de Dios con la finalidad de andar en las pisadas de Jesús, quien anduvo haciendo bienes.
Eso es dar en el blanco, que es Cristo. Por lo tanto, andar como Cristo anduvo significa dar en el blanco para los hijos de Dios, siendo su meta la madurez en Cristo. Aquí se tiene el paso del desarrollo del propósito de Dios en la tierra, en Romanos 8, 26 y 28, desarrollado por la obra de Dios el Espíritu Santo y por la obra de Dios Padre. Tercera perspectiva es: el blanco es Cristo para los hijos de Dios en el día del arrebatamiento de la iglesia. En su vida diaria aquí en la tierra, los hijos de Dios no logran la perfección sin pecado en perfecta conformación a la semejanza a Cristo. Pero en el día del arrebatamiento de la iglesia, cada hijo de Dios será conformado totalmente a la semejanza a Cristo, lo que significa ya no dar en el blanco en su vida diaria aquí en la tierra, sino en el cielo. Esto es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, según Filipenses 3:14. En el día del arrebatamiento de la iglesia ocurrirá la glorificación de todo hijo de Dios, que es el paso de la finalización del propósito de Dios en sus hijos en la tierra, descrito en Romanos 8:30 con el verbo glorificó. Así que esta perspectiva, amados hermanos, nos lleva a entender este ministerio del blanco es Cristo y poder ver cuál es el sentido y la idea que Dios tiene para que esperemos el arrebatamiento de la iglesia andando como Cristo andó. Recuerda, imitemos a Cristo, imitemos a Cristo, imitemos a Cristo. Este es el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo por la iglesia. Dios te bendiga, amado hermano.